Gracias a todos por estar. Martín Cohen es autor de El País de la Guerra. Marcelo Larraqui ha escrito enorme cantidad de libros sobre los años 70. El último es Argentina, un siglo de violencia política. Y Guillermo Martínez, también escritor de ficción, entre otros Crímenes imperceptibles. ¿Qué les pareció? Bueno, no corresponde responder en ausencia. No responder, no. ¿Qué sensación te deja la discusión? Que lo podemos dejar a deriva ahí si querés. Con algunas cosas estoy de acuerdo. Que habla a lo bestia, por ejemplo, es algo que él dijo y yo estoy de acuerdo. Porque hay errores, lo que se señala como errores, que nadie es perfecto, yo menos que nadie, pero una sistematicidad del error, eso ya se llama síntoma. Cuando cometen una y otra vez el mismo tipo de errores... Yo también creo que no hay que colgar a nadie. En un punto tampoco quise entrar en conversación. No fui interlocutor. Como no soy violento, como no soy fanático, hay una fijación con el kirchnerismo, no soy kirchnerista, entendí que la conversación no era conmigo. Sin ser ninguna de esas cosas, sí digo algunos errores. Alguien que no quiere llevar, y yo creo que no hay que llevar, un tema por un lado tan áspero, tan crítico y tan complejo, a una dicotomía numérica, se equivoca gravemente diciendo 8.000. Porque luego que la cifra 30.000 cobra la carga de sentido que cobra, de interpelación política y de significación política que cobra, contraponerle 8.000 para alguien que dice no quiero convertir esto en una disputa de cifras es un error grave. Lo de Gómez Centurión es un error grave. Yo creo que hay que colgarlo. No hay que colgarlo, ni destituir, ni Macri es la dictadura. Bueno, pero claro, se oponían esos argumentos. Sí. Gómez Centurión, los que querían colgarlo. Los que no hacen nada en contra de los derechos humanos, pero a mí me consterna semejante apelación respecto del gobierno nacional. No hacen nada en contra. Se espera que no se limiten a no hacer nada en contra. Sí, lo que lo asuman también como... Y son el gobierno de un Estado que todavía busca niños apropiados. Claro. Tienen a su cargo un Estado en el cual sigue pendiente la búsqueda de niños apropiados. Por lo tanto, no nos puede satisfacer. Sí, por eso que no hagan nada en contra. Bueno, tomando además como... La prisión de Milagros Sala, que tienen que explicar un poco también, ¿no? Vos tenés una postura crítica, Guillermo, de la detención de Milagros. O sea, Rosichern decía que se ocupaban de los derechos humanos de los vivos. Bueno, ahí tienen en Jujuy un tribunal hecho especialmente para condenar y perseguir a una persona que no tiene juicio. O sea, está hace un año presa y nadie sabe muy bien por qué. Hace un año que está presa, o sea, ya estuvo condenada. Y todavía nadie puede explicar por qué no tiene juicio. Le han pedido de todos los organismos de derechos humanos internacionales que la liberen y Macri dice que, bueno, que no puede hacer nada porque es un gobierno radical, provincial. En fin, ahí tienen un caso de derechos humanos para atender, de los vivos. Los niños apropiados, que fueron niños, ya no lo son, están vivos. Sería muy interesante que el gobierno, además de no hacer nada en contra, hiciese algo a favor en lugar de poner carteles que para mí sí son hirientes y ofensivos. Yo no diría que eso no lastima la sensibilidad. Pero para mí el tema del número tiene otro costado, diría yo, que es el costado de, justamente, si es una cifra abierta, que en eso coincido, de acuerdo, ¿cómo hacer para terminar de esclarecer? Ok, o sea, sabemos que el piso es el de los muertos. Bien, perdón, Guillermo, estoy en una duda si se lo escucha bien a Guillermo. Perfecto, perdón, dale. Entonces, bueno, ahora están todas las posibilidades para que el Papa abra todos los archivos de la Iglesia. Hay tarea pendiente, claro, digamos. O sea, todavía hay militares vivos que podrían decir algo más. Todavía se podría terminar. Esa es la única, para mí, esa es la única discusión razonable sobre el mismo. Porque si no, se convierte en una discusión imposible, porque es como el argumento morteológico de Borges. Nadie sabe cuáles son los pájaros de la bandada, o sea, ni ellos mismos, porque tenían compartimentada la represión. O sea, ni siquiera los jefes militares tienen el número exacto. Entonces hay que seguir haciendo algo por esa situación. Lo que vuelve también detrás de esto, Marcelo, es la discusión de los 70 propiamente dichos, ¿no? Se leyó un documento durante el acto donde se reivindicaba la lucha de muchos de los desaparecidos, que tenía que ver con participaciones en organizaciones guerrilleras, el ERP, Montoneros. Yo francamente no estoy segura de que eso sea algo estrictamente nuevo. Me parece que hoy se mira distinto eso, ¿no? Sí, bueno, es muy amplio todos los temas, evidentemente. Pero yendo puntualmente a esto, el documento dice recordamos las luchas, no dice estrictamente reivindicamos. Me parece que es un matiz que es necesario precisar. Pero cuando el documento menciona el cordobazo,
montoneros, SERP, delegados de fábrica. Es decir, no hace estrictamente solamente a la violencia armada. Además, tenía un grado de consenso la violencia armada contra la NUCE en un periodo de proscripción del peronismo que después en democracia. Y tiene otro tipo de legitimidad el cordobazo como protesta social que una vanguardia armada actuando sin consenso social o en un Estado democrático como fue Isabel o el 70. Exactamente. Pero además siempre se le reclamaba a los organismos de derechos humanos que dijeran quiénes eran los desaparecidos o que dijeran que también eran guerrilleros. Nosotros mismos como periodistas a veces cuando preguntábamos, bueno, pero ¿cómo desapareció? ¿Por qué? Nos miraban mal, decían, no, eso no es lo importante es que fueron víctimas de la dictadura. Y en la década del 80 costó mucho, y Darío Lo Pérfido lo menciona también, crear un consenso de que hubo un Estado terrorista, de que no hubo una guerra, y que ese número y esto surge a partir del Nunca Más también y de la CONADEP. Y ese número de los 30.000 no es una invención que se hace en democracia. Entonces es de alguna manera como para despertar a la sociedad de las primeras personas que lo despertaron, que fueron los organismos de derechos humanos, en plena dictadura militar. Y que, como vos mencionabas y como está en el documento, surge también del número famoso 22.000 que una fuente militar le da a la embajada, al Departamento de Estado en el año 78. Es decir, que es un número abierto aproximado. Pero a mí me gustó, me interesó el argumento, Martín, que fue muy popular en redes sociales en los últimos días, la idea de que cuando vos tenés una cifra abierta hay un Estado que todavía debe responder. Claro, y acá surge... Como que te invierte la carga de la prueba. Si vos le decís a los organismos, decime cuántos fueron, bueno, acá en realidad vos le estás pidiendo al Estado. Hay dos puntos importantes. Se le reclama a las víctimas que digan cuántos muertos tienen, pero no se le reclama a los ejecutores, que tuvieron 15 años de juicio y ninguno dijo, estas son las listas, hicimos esto. Pero vos sentís, Marcelo, que se está discutiendo de otra manera ahora, a los 70, vos sentís que a partir del gobierno de Macri, está bien, Cristina Kirchner también, el kirchnerismo marcó una forma de discutir los 70. Yo veo esto, el kirchnerismo lo sobrepolitizó de una manera ciertamente naif, sin expresar lo que pasó, la tragedia de los 70, diciendo, bueno, nosotros éramos militantes con banderas y de la cual después fuimos víctimas del terrorismo de Estado. No explicaba todo lo que pasó en el medio, la pelea. De hecho, el Museo de la ESMA, yo fui al Museo de la ESMA y no tiene un poco un salto temporal. Claro, tiene un salto temporal ahí, un vacío historiográfico, digámoslo. Y después lo que pasa con el macrismo es que no tiene un relato sobre la dictadura militar, no tiene un relato claro que diga qué piensa el macrismo sobre la dictadura. No piensan nada. No, bueno, han hecho una serie de negocios, el padre del presidente se enriqueció en esos años y tampoco necesitan pensar nada. Bueno, pero están a cargo del Estado. Sí, pero tienen que tener una idea de lo que pasó deberían en la tenerla. Argentina. Pero cuando despliegan naderías, frases hechas, tonterías o banderas provocativas o una sumatoria ya inadmisible de errores, nos indican cuál es su posición. Vos fíjate qué interesante, que el año pasado es el propio Obama que impulsa a Macri a ir al Parque de la Memoria, a homenajear a las víctimas. Eso fue el 24 era de marzo. obligado porque estaba Obama el 24 de marzo en Argentina y obligado por la circunstancia que estuviera Obama, Macri fue al Parque de la Memoria. Y es el propio embajador de Francia que impulsa a Macri a recibir a Carlotto apenas asume, porque si no, el embajador iba a recibir antes que Macri a Estela de Carlotto. Entonces, si en el medio de ese no relato, que al año siguiente se visualiza con una frase en Facebook, lo cual también es un poco minimizar la tragedia, ¿no? Es decir, la expresión de Mauricio Macri fue poner un pedazo un párrafo del prólogo del Nunca Más. Claro, dijiste bien la palabra. Un tramo, después me pareció... sugiero un cacho. Del Nunca Más en el Facebook. Suma a la ausencia de relato, de alguna manera, porque lo toma como un mensaje de la expulsión de Messi, parece en el mismo sentido. Y después a esto, en este contexto de no relato, se suma esta idea de Gómez Centurión, que dice que fue un caos, pero no fue una guerra, y después el tema de Darío Lo Pérfido, que está acá presente, que está bueno que lo pueda decir dado que él está. Lo que yo pregunto en este contexto es
¿Cuál es el sentido de decir no fueron 30.000, fueron 8.000? Digo, ¿qué sentido? ¿Es un sentido de verdad? ¿Es un sentido de atenuar el terrorismo de Estado? Creo que él no piensa esto. Pero a la vez, en sectores que puede levantar a sectores que piensan que esto fue una guerra y no fue un terrorismo de Estado. Y esta es la gravedad. Sí, ¿no? ¿Vos querés decir algo, Darío? No sé si estás con... Estoy desmicrofoneado. ¿Desmicrofoneado? Bueno, ahora... Yo quisiera volver también sobre otra cuestión que se habló. ¿Estás microfoneado? ¿Estoy microfoneado? Sí, estás microfoneado. No existe en mí para nada. Y Martín, te dije que leí con mucho interés tu documento. No, yo creo que a muchos, lo hablábamos un día con Ernesto Tenenbaum, nos irritó tanto el cambio que se hizo de ese consenso de los 80 que provocamos reacciones muchas veces equivocadas y desmesuradas porque nos habían cambiado la historia. ¿Entendés? O sea, nos habían cambiado una historia que, vuelvo a decir, donde el héroe de los derechos humanos en este país, para mí, fue Raúl Ricardo Alfonsín, donde el juicio a las juntas fue un acto de una valentía histórica tremenda, y yo no reivindicaría jamás el terrorismo de Estado. Yo no lo equiparía jamás con los derechos. Ahora, también quiero recordar que el decreto de Alfonsín marcaba el juzgamiento de las cúpulas militares. O sea, el decreto que yo leí muy profundamente, Marcelo, el decreto empieza aclarando que no era lo mismo. Que no era lo mismo. Claro. Es un decreto por el cual traen a Firmenich de Brasil, que estaba exiliado en Brasil, juzga a Firmenich por el secuestro de los hermanos Born, justamente, ¿no? Claro. Y Carlos Nino era el que estaba atrás de eso, de un gran pensador. Espera, Martín. Ahora, cuando se crea el indulto, Martín. Una sugerencia respetuosa. Cuando algún tipo de intervención que vos llamás de formación, de un relato, que no es por otra parte la versión que yo suscribo, de la historia. Un segundito, que vos considerás de formación de la historia, y yo lo considero otra versión de la historia, que por otra parte no suscribo, abierta a discusión, te provoca una alteración o una obnubilación y te irrita muchísimo, sugerencia modesta y respetuosa, no es el momento de tomar la palabra, hacer declaraciones públicas, y menos si sos funcionario. Porque no era ocasión de decir 8.000, con lo que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque la cifra, un segundito, porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en el sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas las cifras de las tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas encima, son 50. Pero esto no solo no sabemos cuántos boños murieron de mano de los serbios. No sabemos cuántos. Solo fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente
o macabramente inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de la respuesta. Está bien. Guillermo, retrotraerla a 8. Guillermo. No, quería volver al tema de la juventud maravillosa. Yo también tengo una diferencia también ahí. Yo era también muy chico durante la época, digamos, de lo que fue el 73, 74, pero recuerdo muy bien que sí había una juventud maravillosa en una cantidad de sentidos. Una juventud de clase media que estaba totalmente dispuesta a tener solidaridad con las clases más bajas, a buscar soluciones. Hubo militancias de todos los tipos, del cristianismo, de liberación, de los sacerdotes tercermundistas. Hubo una confluencia. Todas, yo me acuerdo porque guardé todos los volantes de las universidades, de las juventudes universitarias. Todos querían la revolución social, lo llamaban de distintas maneras. No había ninguna duda de que la única posibilidad para superar el capitalismo era la revolución social. Entonces, era una juventud politizada, consciente, abnegada, y que, bueno, encontró un camino que no era el camino que los llevaba al triunfo. Bueno, un segundo, porque tengo a Ricardo Alfonsín. Bueno, pero por eso, ¿por qué decir que no era una juventud maravillosa? Pero ahora también las iglesias, los curas villeros trabajan en las iglesias. Me tengo que ir al corte, porque lo tengo a Ricardo esperando. Marcelo, No, simplemente que esa juventud maravillosa la reprime el propio Perón. Cuando llega al país. Cuando los echa la plata. Este es los el vacío montoneros hicieron histórico la movilización de masas más grande de Latinoamérica. Bueno, pero que el peronismo, que el Partido Justicialista, para hacer exactamente la distinción, es el que promueve la represión de, lo llama infiltrado. Es decir, lo que Perón llama juventud maravillosa, después 6 meses después, claro, Perón lo llama infiltrados en el movimiento. Claro. Y este es un debate que el peronismo no acepta. Marcelo, parece que la juventud maravillosa la inicia reprimir la dictadura en el 76. Decreto, y hay 3 años de diferencia. Claro, ahí. Marcelo, y el decreto que usa la palabra aniquilación, que vos podés usar una palabra que es sea Isabel, combatir, bien, pero esto es del gobierno de Isabel. Me tengo y que ir al 800 corte. y pico desaparecidos fueron en el año 75. Es súper apasionante, les agradezco a todos que hayan estado. Está Ricardo Alfonsín esperando, me parece que es súper atinado sumar a este debate, nada menos que a Ricardo. Enseguida volvemos.